Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una gelatina deliciosa de cereza con queso crema. Les va a encantar. Esta receta la pueden utilizar obviamente ahorita en las fiestas navideñas y durante cualquier época del año. Que disfruten mucho de esta receta. Comenzamos ya. Vamos a estar utilizando para esta receta estos vasitos de vidrio, son unos tequileros anchos. Pueden utilizar copas o los recipientes individuales que ustedes tengan o inclusive también hacerla en un molde grande y presentarla como una rosca. Voy a estar utilizando cerezas, de las cerezas que vienen congeladas porque son súper prácticas y siempre las podemos tener en el refrigerador o en el congelador listas para usar. Y esta gelatina consta de dos partes. La primera es una gelatina de cereza con las cerezas y la segunda es una mezcla de queso crema que le vamos a agregar nada más unas poquitas cerezas para darle un toque de color. Entonces vamos a comenzar ya con la preparación de la gelatina de cereza. Tengo aquí una taza de agua hirviendo y voy a disolver aquí mi gelatina. Es un sobrecito. Por lo general estos sobrecitos traen el mismo gramaje todos. Y vamos a mezclar a que se disuelva muy bien. Una vez que ya se disolvió, vamos a agregar media taza de agua y vamos a revolver. Una vez que está lista, la vamos a reservar y vamos a comenzar a poner las cerezas en el fondo de nuestros vasitos. Aproximadamente voy a poner unas 3. Y ya puse aquí en una jarrita para que sea más fácil rellenar mis vasitos y aproximadamente los voy a rellenar hasta la mitad. Es importante que traten que todos más o menos les queden a la misma altura, no tiene que ser exacto, pero lo más parecido posible y los vamos a llevar a refrigerar para que cuaje esta mezcla. Vámonos ya al refrigerador. Nuestras gelatinas ya cuajaron y vamos a comenzar haciendo la mezcla de queso crema. Entonces lo primero que voy a hacer es que tengo aquí agua y le voy a agregar aquí mi grenetina en forma de lluvia como siempre y la vamos a dejar hidratar solita aproximadamente por 5 minutos. Y en lo que la gelatina se hidrata, vamos a verter aquí el queso crema, que lo tengo a temperatura ambiente junto con azúcar. Y vamos a comenzar a batir estos dos ingredientes. Una vez que está cremado, en este punto, voy a agregar la vainilla. Y voy a ir agregando la leche evaporada, poco a poco. Una vez que ya está incorporado, lo voy a pasar por un colador fino porque quiero que esta masa me quede súper tersa, que no quede nada de grumitos de queso crema. Entonces, antes de poner la grenetina, lo vamos a pasar por un colador. ¿Por qué antes de poner la grenetina? Porque si ponemos la grenetina y luego lo pasamos, bastante de la grenetina se nos puede quedar aquí atorada en el cernidor. Nuestra grenetina ya está cuajada, me la voy a llevar al micro por 20 segundos a que se acabe de disolver. Revolvemos un poquito y vamos a integrar con la mezcla de queso crema. Una vez que ya está nuestra mezcla incorporada, tenemos dos opciones. Una es dejarla así blanca y rellenar nuestros vasitos, lo que queda, y la otra es darle un toquecito de color. Voy a sacar un poquito de frambuesas, aquí un poquito de frambuesas congeladas, y lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de mi mezcla, aproximadamente una taza, y esta parte de la mezcla la voy a pintar con las frambuesas. Primero voy a agregar unas 3, yo creo. Y voy a ver si me gusta el tono o le agrego un poquito más.
Déjenme, lo voy a licuar y ahorita lo regresamos aquí a la mezcla. Ahora sí ya tenemos este tono rosa súper lindo. Y ahora sí, con mucho cuidado vamos a comenzar a servir hasta la parte de arriba nuestros vasitos tequileros. Quedó la medida justa para 8 y vamos a llevarlos otra vez al refri a que cuajen por completo para ya darle la decoración final. Y una vez que ya cuajaron nuestras gelatinas, ya es momento de decorarlas. La decoración va a ser súper sencilla. Tenemos aquí frambuesas y hojas de menta. Y lo que voy a hacer es que voy a poner nada más así una hojita de menta en cada una de mis gelatinas y voy a poner una frambuesa. Este es un postre, la verdad, muy sencillo, pero con muchísimos detalles. A lo mejor ahorita no se ve mucho, pero a contraluz se logran ver aquí las cerezas en la parte de abajo. Y la verdad, la combinación de sabores es deliciosa. Les recomiendo que cuando las hagan, si las hacen así, metan su cuchara en el fondo para que saquen lo que es las cerezas y también la mezcla de quesos. Y espero que la disfruten muchísimo. Como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Hoy te voy a compartir la receta de un mousse de carajillo que te va a encantar. Vamos a comenzar ya con el video. Vamos a iniciar poniendo aquí nuestro queso crema, el licor del 43, que se utiliza para preparar el famoso carajillo, y también voy a agregar un poquito de café expreso. Ahorita tengo así mi mezcla y voy a batir hasta que todo quede perfectamente incorporado. Una vez que está listo, así les tiene que quedar una mezcla totalmente unificada y la vamos a reservar. Vamos a comenzar. Aquí tengo mi bowl súper frío, igual que mi aspa. Voy a agregar aquí mi crema y voy a comenzar a batir hasta esponjar. Una vez que ya la crema esponjó, vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a ir agregando el azúcar glass. Y cuando ya tenemos nuestra crema esponjada, así nos tiene que quedar, ya vamos a continuar con el proceso. Entonces voy a agregar aquí en este bowl mi crema. Y antes de mezclarle el queso con el licor 43 y el café, voy a separar un poco de esta crema que me va a servir para decorar. Una vez que la tengo aquí, obviamente ya tenía mi manga con mi duya. Me la voy a llevar al refrigerador para que se me mantenga súper firme. Voy a agregar aquí mi mezcla de queso y voy a envolver muy bien a que se integre. Una vez que lo tenemos listo, lo vamos a poner en una duya y en una manga para que sea mucho más fácil servirlo de una manera más limpia en nuestras copas. Aquí el sabor al licor 43 y al café está muy sutil. Les recomiendo que lo prueben y si ustedes creen que le hace falta un poquito más, retiran tantita mezcla, lo mezclan acá por aparte y lo agregan y lo envuelven. La verdad, a mí me gusta que sea un postre sutil. Entonces vamos a comenzar ya a rellenar nuestras copas. Y una vez que tenemos todo el relleno en la manga, vamos a comenzar a rellenar nuestras copas. Y una vez que ya tenemos nuestro mousse dentro, vamos a comenzar a emparejar con una cucharita. Vamos a ir haciendo así como un movimiento hacia los lados. No nos tiene que quedar perfecto, pero entre más parejito mejor. Vamos a comenzar a decorar ya nuestro mousse. Es de una manera súper sencilla. Tengo aquí un poquito de chocolate que voy a rallar por la parte de arriba. Aquí tengo un microplano. Voy a adornar también con la crema batida que reservé. Y tengo aquí obleas, de estas obleas que ya son súper comunes encontrarlas. Y con un cortador que tenga motivo navideño,
vamos a cortar figuras. Aquí corté unos copos de nieve, entonces estos nos van a servir para decorar nuestro mousse. Estos tienden a humedecerse y más si vamos a guardar el mousse dentro del refri. Entonces les recomiendo que lo preparen así y ya justo antes de servir pongan las obleas en el mousse. Entonces vamos a comenzar poniendo lo principal, que es el chocolate rallado. Una vez que está lista ya con el chocolate, las vamos a acomodar en otra charolita. Y vamos a comenzar ya a decorar con la crema batida y con los snowflakes de oblea. Bueno, y aquí damos ya por terminada esta receta, que como se dieron cuenta es una receta súper fácil. Obviamente ahorita tiene el snowflakes porque es Navidad y traté de ponerle un toquecito navideño, pero en cualquier época del año lo pueden preparar como les comenté en un principio. Únicamente no le pongan el snowflakes y ya no tiene motivos navideños. Es un postre delicioso, un postre muy fácil. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta súper especial. Vamos a hacer buñuelos de viento. Los buñuelos de viento son una maravilla, son deliciosos, son hermosos y son súper navideños. Voy a empezar agregando aquí lo que es la harina. Voy a agregar también un poco de azúcar, una pizquita de sal, aceite, vainilla. Vamos a agregar también 2 huevos. Y de la leche que voy a estar utilizando voy a agregar un poquito nada más. Y voy a empezar a batir con ayuda de mi globo y a empezar a que todo se incorpore. Es muy importante que nos vayamos despacito con la leche para que no se formen muchos grumos. Cuando ya veo que la masa casi está unida, agrego un poquito de leche y vuelvo a batir. Y así me voy a ir poco a poco con la leche hasta terminarla. Tenemos que llegar a un punto donde la masa esté, si se fijan, líquida. Es una masa delgada. Ya nos vamos a ir a la estufa para empezarles a platicar todos los detalles importantes para que sus buñuelos queden de 10. Vamos a comenzar y lo primero que les tengo que platicar es que voy a estar utilizando la hornilla de tamaño mediano. Es muy importante que no tengan una hornilla muy grande porque entonces el calor va a ser muy fuerte. Por otro lado, es importante trabajar en la estufa en el área que está pegada a la pared, en el respaldo, porque si se nos llega a derramar aquí, el aceite se nos derrama sobre la estufa, y si trabajamos en esta hornilla, se nos derrama sobre los pies. Entonces es bien importante trabajar pegados a la pared. Esa es una medida de seguridad muy buena. Entonces ya tengo mi sartén caliente y voy a agregar mi aceite. Una vez que llegamos a los 100 grados, vamos a introducir nuestro molde para que se empiece a calentar junto con el aceite. Una vez que ya llegamos a la temperatura adecuada, vamos a escurrir muy bien nuestro molde. Vamos a bajar el fuego a fuego medio alto. Escurrimos muy bien nuestro molde y lo vamos a pasar a la masa. Sin llegar arriba, nada más que cubra todas las orillas. Sacamos, miren, está perfectamente cubierto. Si se fijan, brilla, es bien importante dejarlo como secar, como orearse un poquito. Y ya que lo vemos seco, lo pasamos al aceite. Ya que estuvo un ratito ahí, lo empezamos a vibrar para que se suelte. Siempre tengo un cuchillito, por si hay una esquinita que no baje, me ayudo. Y lo acabo de bajar yo.
¿sí? Si quieren con el mismo molde, ya sin meterlo, nada más lo sumergen para que se dore parejito. Y con ayuda de unas pinzas lo van a escurrir muy bien. Y lo van a dejar en una servilleta de papel. Y nos vamos a ir con el siguiente. Y es bien importante que lo dejen secar en este punto que les digo, se ve brilloso y se tiene que ver sequito, porque si no está seco y lo metemos así, se van a hacer muchas burbujas en el buñuelo y no queremos eso. Una cosa bien importante es no usar nunca aceite requemado para los buñuelos. ¿Qué es aceite requemado? Que vamos a decir que ahorita yo hice buñuelos, me sobró aceite y mañana los hago y le pongo ese mismo aceite. Ya no, porque ese aceite va a tener un sabor que no va a ser nada agradable, va a saber mucho así como a fritanga. Entonces no se los recomiendo que hagan eso, porque su producto en lugar de saber a buñuelo va a saber como a fritanga. Y no, es importante que tenga el sabor de la vainilla, el azúcar, que esté rico, que no sepa nada más a puro aceite, ¿sí? Entonces así nos vamos a ir hasta terminar. Y una vez que ya están bien escurridos, ya los podemos ir apilando. Yo normalmente los apilaba de 5 en 5 y así iba contando muy fácil los que llevaba. Pero hasta que ya estén súper escurridos es cuando los podemos apilar. Aquí hay varias situaciones que les quiero platicar, por eso hice estos buñuelos diferentes. Todos estos buñuelos están hechos con la misma masa. De estos 4, para mí este que está aquí es el buñuelo perfecto. Tiene un color muy bonito, muy parejo. Y les quiero platicar qué pasó con estos 3. Este lo puse sin orear, o sea, de la masa al aceite. Por eso, si se fijan, se llenó mucho de burbujas. Tiene muchísimas burbujas y está muy dorado. Este que está por aquí, este está un poquito dorado de las orillas. Y este quedó con esas rayas porque con el molde yo lo empujé hacia abajo. Y al tocar el sartén se quema. Y se quema con esas rayas. Entonces, estas situaciones pueden pasar. Y este es el buñuelo que está perfecto. Así les deben de quedar. Y ahora sí, cuando ya están listos, fríos y súper bien escurridos, aquí tengo un poquito de azúcar y voy a agregar más o menos una cucharada de canela. La verdad, la canela es al gusto, lo que ustedes le quieran poner. A mí me gusta que estén bien encaneladitos. Y voy a mezclar muy bien. Y voy a empezar a poner aquí mis buñuelos por la parte de abajo y también por la parte de arriba. Quiero que queden súper cubiertos por los dos lados. Los sacudo un poquito y los voy acomodando en mi plato. Y así me voy a ir con cada uno de ellos hasta terminar. Y así quedaron ya listos nuestros buñuelos de viento. La verdad son una maravilla. Vean nada más la forma tan linda. Esta forma de copo de nieve me encantó. Son súper ricos, son deliciosos y son muy fáciles de hacer. Si ustedes siguen los tips y los pasos que yo les dije, no van a tener ningún problema. Entonces espero que disfruten muchísimo de esta receta. Déjenme les enseño qué tal crujen para que vean qué delicia. No los voy a dejar de irse con el antojo. Están buenísimos, están en su punto. Normalmente se acompañan de un chocolatito caliente, entonces el chocolate ya es muy dulce, entonces el buñuelo tiene que hacer como que un balance entre los dos. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, la verdad es deliciosa, es súper fácil. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, una receta deliciosa. Les voy a compartir la receta de un pie de dátil con nuez. Es un pie de unos sabores muy especiales, ideal para Navidad o también para cualquier época del año,
pero es ideal para cuando queremos hacer un regalo muy rico. Regalar este pie es una excelente opción. Espero que les guste mucho la receta. Vamos a iniciar haciendo la costra de nuestro pie. Voy a estar utilizando galletas Marabou. A veces me dicen cuáles son esas. Les digo que son muy parecidas a la María, pero las encuentran así en estos paquetes, ¿sí? Voy a estar utilizando un molde para pie, en este caso desmontable. Si ustedes no tienen desmontable, el que tengan a la mano está perfecto. Entonces la costra va a llevar galletas, va a llevar un poquito de canela para darle un toque especial y aquí tengo mantequilla fundida. Entonces voy a empezar procesando mis galletas. Una vez que ya las tengo listas, voy a agregar aquí la canela, voy a mezclar un poquito y voy a agregar también la mantequilla fundida. Vamos a mezclar muy bien a que se integre la mantequilla con la galleta. Una vez que ya la tenemos lista, vamos a poner un poquito de spray en aerosol en nuestro molde y vamos a agregar la galleta. Y vamos a forrar la base y las paredes de nuestro molde. Yo siempre empiezo primero subiendo un poquito a las paredes. Y ya que tengo todas las paredes cubiertas, empiezo a rellenar lo que es la base. Y una vez que más o menos ya lo tengo un poquito parejo, me voy a ayudar de un vasito tequilero puede ser, y voy a ir presionando todas las orillas y al final toda la base. Y en este punto, cuando la tenemos lista, ya la vamos a reservar. Vamos a comenzar haciendo el relleno. El relleno es muy simple. Va a llevar queso crema. Son 90 gramos de queso crema y voy a agregar aquí un huevo, nada más. Va a llevar 3 huevos, pero primero voy a agregar uno porque quiero que me ayude este huevo a aligerar un poco el queso crema. También es importante que el queso crema lo tengan a temperatura ambiente para que no batallen y no se les hagan grumitos. Voy a batir primero el primer huevo y voy a desbaratar el queso crema. Voy a agregar el segundo huevo. Y por último el tercero. Voy a agregar más o menos media lata de leche condensada. La va a llevar toda completa, pero primero voy a agregar la mitad. Y el resto de la leche condensada. Finalmente voy a agregar la vainilla. Una vez que tenemos nuestra mezcla homogénea, la vamos a reservar y este pie, como su nombre lo indica, lleva de relleno nuez y dátil. Entonces tengo una taza de nuez picada y de dátil también en trozos. Entonces voy a poner un poquito de dátil por toda mi base. Luego voy a poner nuez. De nuez es 1,5 tazas y de dátil es 1 taza. A mí me gusta ponerle más nuez que dátil, pero obviamente pueden hacer lo que a ustedes les guste más. Vuelvo a poner aquí dátil y pongo la nuez. Y ahora sí voy a poner el relleno por la parte de arriba. Si ustedes prefieren hacerlo en licuadora, lo pueden hacer muy bien en licuadora, lo que ustedes prefieran, está bien. La verdad que si se puede hacer a mano, a mí se me hace mucho más práctico y sencillo. Y aunque todas las nueces y los dátiles tienden a subir, a mí me gusta decorarlo. Entonces le voy a poner alrededor puros corazones de nuez, todo alrededor. Entonces ya están todos los corazones alrededor y
tengo unos dátiles partidos por la mitad, entonces voy a hacer como una flor aquí en el centro. Más bien la parte que tiene como puntita del dátil va hacia adentro. Voy a poner 4 así en forma de cruz y luego otros 4 entre cada uno, como formando una flor. Obviamente que si quieren lo pueden dejar así, natural, y que suban las frutas y listo. Y en medio le voy a poner una cereza. Pero a mí me gusta darle así un toquecito un poco diferente. Entonces ya está aquí listo nuestro pie de dátil con nuez. Si se fijan, la galleta queda un poquito más alta. A veces el pie tiende a subir un poquito en el horno, entonces por eso me gusta darle un poquito de altura a la galleta y al final ya lo compongo. Si es que queda un poquito más alta, ya lo rebajo un poquito. Entonces lo voy a llevar al horno. El horno, como siempre, lo tengo precalentado a 180 grados centígrados y va a durar ahí más o menos entre 30, 35 minutos, 40 más o menos. Vámonos entonces ya para el horno. Ya salió nuestro pie de dátil con nuez del horno. Miren nada más qué delicia, duró 40 minutos en total. Ya tiene como 10 minutos o 15 afuera del horno, entonces ya voy a desmoldar como siempre. Cuando es un molde desmontable, yo me apoyo de una base para poder sacarlo. Si les gusta mucho este video, suscríbanse al canal. De verdad me ayuda mucho el que ustedes se suscriban, el que dejen sus comentarios, el que dejen un like, el que compartan el video. Si les gusta, compártanlo en las redes. De verdad eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y así quedó ya listo nuestro pie. Miren nada más qué belleza y sobre todo que está delicioso. De verdad los invito a condicionarlo. Recuerden que es un excelente regalo. Lo pueden acompañar de una bola de helado de vainilla y también es delicioso. Y si no, simplemente con un buen café, de verdad que les va a encantar. Espero que lo disfruten mucho y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un postre delicioso para cualquier época del año, pero en esta ocasión se los quiero presentar como una versión para su mesa de postres de Navidad, para fin de año o cualquier cena que tengan en esta época. Vamos a hacer un tiramisú sabor Baileys. Espero que les guste mucho. Vamos a comenzar ya con la receta. Ahora vamos a comenzar ya con la preparación y les voy a platicar. El tiramisú, bueno, algo súper típico del tiramisú son las soletas. Son estas galletas, la verdad son muy típicas del tiramisú. Y por otro lado vamos a estar utilizando el queso mascarpone. El queso mascarpone es un queso italiano y es muy parecido al queso crema, pero tiene un sabor diferente. Si ustedes no lo consiguen, pueden hacer toda la receta con queso crema. Y en este caso, como les dije al principio, lo voy a saborizar con Baileys. Si ustedes lo van a preparar para niños y no quieren poner alcohol, lo pueden omitir por completo y no pasa nada. Si quieren, agreguen una cucharadita de vainilla nada más en lugar del Baileys, y si lo hacen con Baileys les va a encantar. Entonces vamos a empezar ya con la receta. Vamos a iniciar agregando aquí nuestra crema, que la tengo súper fría, la acabo de sacar del congelador y la voy a batir. Es crema para batir. Vamos a empezar a esponjar nuestra crema lo más esponjada que la podamos lograr. Cuando ya tenemos la crema muy esponjada, vamos a ir agregando a cucharadas el queso crema. Perfecto. Cuando ya tenemos esta mezcla súper unida y esponjada, vamos a agregar el resto de los ingredientes a mano. Los vamos a agregar a mano porque es importante no sobrebatir el queso mascarpone. Entonces voy a agregar aquí el queso mascarpone y es muy importante también que tanto el queso crema como el queso mascarpone estén a temperatura ambiente. Lo voy a agregar aquí y lo voy a, con ayuda de un globo,
lo voy a mezclar con el queso crema y la crema. Miren, tiene que quedarles así una mezcla muy espesa. Voy a agregar también aquí azúcar glass. Y finalmente voy a agregar el Baileys. Recuerden que si no quieren alcohol, agregan vainilla. Y lo voy a incorporar. Ya está nuestra mezcla lista. Miren nada más qué linda. Quedó súper linda, súper esponjosa. Y entonces ahora sí les voy a platicar un poquito acerca de la presentación que le voy a dar yo a mi tiramisú. Voy a estar utilizando estas tacitas que tengo de cristal y aquí lo voy a presentar. Ustedes pueden utilizar cualquier recipiente que tengan de vidrio chiquito si lo quieren servir individual, o también lo pueden hacer en un refractario cuadrado o en un platón bonito cuadrado de fondo, y ahí lo van a hacer, ahí lo van a armar y ahí lo van a presentar. Luego ya lo cortarían en cuadros, pero esta opción de presentarlo en individual a mí me encanta porque se me hace que luce mucho y aparte no batallas nada para servirlo, nada más entregas la tacita en un platito que esté lindo con su cucharita y listo, ya está el postre servido. Entonces esta es una opción ideal. Aparte, estas tacitas son súper especiales para mí porque eran de mi bisabuela. Imagínense cuántos años tienen ya. Entonces vamos a empezar ya con el armado. Voy a vaciar esta mezcla a una manga grande para que me sea mucho más fácil armar mi tiramisú. Perfecto, entonces el tiramisú está compuesto de soletas que se bañan en café. Tienen que tener un café bien hecho, que esté súper rico el café. Y en este caso, como las soletas, mis recipientes son chiquitos, las tuve que cortar, las corté en 3 partes. Entonces voy a empezar abriendo aquí una de mis mangas y voy a iniciar poniendo en la parte de abajo un poquito de mi relleno de queso mascarpone, y luego voy a tomar una soleta, la voy a sumergir en el café y la voy a agregar aquí a mi taza, y voy a poner otro poquito de queso mascarpone y voy a repetir el proceso de sumergir la soleta. Las pueden sumergir tanto, tan poco como ustedes quieran. A mí me gusta que sí se sienta el sabor a café. Aquí voy a poner 2 y voy a rellenar. Vuelvo a poner mis soletas. Y termino rellenando. Aquí con una espátula voy a emparejar porque me gusta que me quede lo más parejito posible. Perfecto. Y si hace falta nada más le damos una ligerita limpiadita. Entonces así está armado la primera tacita de tiramisú. Ahorita falta ponerle un acabado por la parte de arriba, pero así me voy a ir haciendo cada una de mis tacitas, ¿sí? Voy a hacer unas decoraciones con chocolate. Es chocolate de cobertura. Recuerden que el chocolate de cobertura endurece mucho y nos ayuda muchísimo con las decoraciones. Entonces aquí lo tengo y voy a hacer unas pequeñas decoraciones como en forma de snowflakes para ponerlos arriba del tiramisú. Esto es únicamente porque son navideños. Cuando no sea Navidad los pueden dejar así como los vamos a terminar, pero en esta ocasión voy a hacer estas decoraciones. Entonces voy a cortar aquí muy fino, que una punta muy fina, y voy a empezar a hacer mis decoraciones. Voy a empezar poniendo un puntito, me voy a extender y otro puntito, ¿sí? Y voy a poner otra así en forma de cruz.
y luego voy a hacer otros más pequeños en el centro. Pueden hacer las formas que quieran, voy a hacer otro que nada más sea así. Ahora sí vamos a empezar a decorar ya nuestros tiramisú. Tengo aquí un colador y tengo aquí cacao sin azúcar y lo voy a poner encima de cada uno de mis tacitas, de cada uno de mis tiramisú. Y vamos a pasarlos aquí a una charolita. Y enseguida vamos a decorar con nuestro chocolate que ya está fijo. Los vamos a ir tomando con mucho cuidado y los vamos a ir poniendo arriba. Bueno, y así quedaron ya listos nuestros tiramisú con ese toquecito navideño que les dimos con los snowflakes de chocolate. Pueden hacer cualquier decoración, si lo hacen para el 14 de febrero pueden hacer unos corazones o simplemente lo pueden dejar así con el puro cacao. Si les gustó el video no dejen de suscribirse al canal y de compartir el video, de darle like y de dejarme sus comentarios. Muchísimas gracias, como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Gracias.